Mi nombre es María Elena Gómez Soto. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy estudiando la licenciatura en Nutrición Aplicada. Esta materia es Nutrición Clínica 3. Voy a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva. Mi docente es la licenciada en Nutrición Aplicada, Lismayet Martínez. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Es un estado caracterizado por una limitación del flujo de aire que no es del todo reversible. La EPOC es un término que se emplea para agrupar dos trastornos, el enfisema y la bronquitis crónica. El enfisema se caracteriza por destrucción y ensanchamiento de los alvéolos pulmonares. Es daño irreversible en los alvéolos pulmonares. Bronquitis crónica, un cuadro que se define en términos clínicos por tos crónica productiva y enfermedad de las vías respiratorias finas, en las que se estrechan los bronquiolos, se caracteriza por la inflamación prolongada del interior de los bronquios. La mayoría de los pacientes con EPOC presentan una combinación de ambas, aunque por lo general predomina una de los dos trastornos. Ambas entidades pueden coexistir en diversos grados y generalmente no son reversibles. Los pacientes con enfisema primario sufren mayor disnea y caquexia. Es una forma de enfermedad pulmonar a largo plazo que se caracteriza por la destrucción del parénquima pulmonar con la consiguiente ausencia de recuperación elástica. Los pacientes con bronquitis presentan hipoxia, hipercapnia, nivel de dióxido de carbono aumentado y complicaciones por hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha, enfermedad a largo plazo de la EPOC en la que los bronquios inflamados producen moco, tos y dificultad respiratoria. La EPOC se presenta solo si hay una obstrucción prolongada del flujo de aire. La bronquitis crónica sin obstrucción no se incluye en la EPOC. Es un trastorno que afecta el flujo de aire a los pulmones. Es prevenible, pero no tiene cura. Con un tratamiento adecuado es posible retrasar su progresión. La supervivencia de un paciente con EPOC asociada a caquexia y FB1 menor del 50% es aproximadamente de 2 a 4 años. EPOC es un síndrome clínico caracterizado por síntomas respiratorios crónicos, anormalidades en la estructura pulmonar, deterioro de la función pulmonar o una combinación de estos hallazgos, que se acompañan frecuentemente de múltiples enfermedades clínicamente significativas. Se deriva de varias interacciones a lo largo de la vida, que son dinámicas y genético-ambientales, acumulativas. Tabaquismo, la inhalación de otros contaminantes prematures, infecciones respiratorias y problemas alimenticios que modulan el desarrollo, el mantenimiento y la función de los pulmones y probablemente de otros órganos, a través de mecanismos biológicos variados y complejos que influyen pero no están limitados a la inflamación. Factores de riesgo: fumador excesivo por consumo de cigarros, exposición a aire contaminado, asma crónica, exposición a polvos orgánicos o inorgánicos, gases nocivos, infección de vías urinarias. Las exacerbaciones de la EPOC pueden estar causadas por Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pneumoniae rhinovirus, coronavirus y en menor medida por Chlamydia pneumoniae. Las alergias, la insuficiencia cardíaca congestiva, la embolia pulmonar, las neumonías y las infecciones sistémicas son la razón del 20 al 40% de las exacerbaciones de la EPOC. La osteoporosis en los pacientes con EPOC influye en fracturas vertebrales dolorosas, afecta la función pulmonar al alterar la configuración de la pared torácica. Las frecuentes exacerbaciones agudas de los pacientes con EPOC aumentan la severidad de la inflamación crónica sistémica, lo cual provoca una pérdida de hueso por inhibición del metabolismo óseo. La falta de exposición solar y de actividad física en la EPOC lleva a una falta de 25-hidroxivitamina D, la cual regula el metabolismo óseo al promover la absorción del calcio. Factores que influyen en el pronóstico de la EPOC son la gravedad de la enfermedad, la predisposición genética, el estado nutricional, las exposiciones ambientales y las exacerbaciones agudas. Los medicamentos pueden provocar osteoporosis. Solo aproximadamente un 20% de los fumadores desarrolla la enfermedad. Influencia de la EPOC en el estado nutricional. Hay alteración del peso acompañado de una disminución de masa muscular y aumento de la masa grasa.
A nivel nutricional, hay disminución de masa muscular y aumento de tejido graso. Debido a que al consumir más oxígeno y a mayor trabajo respiratorio, el organismo necesita más energía, que acompañado de pérdida de peso, cansancio y tos frecuente, los pacientes tienden a dificultades para cubrir los requerimientos de nutrimentos y energía que el cuerpo necesita. Los músculos respiratorios tienen menos fuerza y resistencia para la contracción. Conforme la época avanza, hay mayor deterioro del estado nutricional y calidad de vida. Hay la alteración de la respuesta inmune, que conlleva a mayor riesgo de padecer enfermedades como neumonía. Una combinación de suplementos nutricionales y esteroides anabolizantes pueden aumentar la masa muscular y revertir los efectos negativos de la pérdida de peso. Se ha demostrado que la tolerancia al ejercicio mejora con suplementos dietéticos que contienen AGPI, omega 3, los cuales tienen efectos antiinflamatorios. Los pacientes con trastornos respiratorios crónicos como la enfermedad pulmonar obstructiva están en riesgo de desarrollar ERGE debido a los frecuentes aumentos de la presión intraabdominal. La acidosis respiratoria está producida por una reducción de ventilación, con la consiguiente retención de dióxido de carbono. La acidosis respiratoria crónica se asocia a síndrome de obesidad, hipoventilación, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema. La prevención de la sobrealimentación resulta prudente, ya que puede empeorar la acidosis. En los pacientes críticos, especialmente en los que padecen diabetes, debe evitarse la sobrealimentación. Puede exacerbar la hiperglucemia, alterar las pruebas de función hepática y aumentar el consumo de oxígeno y la producción de CO2. En estos dos últimos parámetros, incrementar la ventilación minuto y el trabajo respiratorio en los pacientes con función pulmonar. Parámetros bioquímicos. Se recomienda monitorización analítica una vez al año en el paciente estable y especialmente en los ingresos hospitalarios y agudizaciones. Se recomienda la determinación de hemoglobina, albúmina, prealbúmina, proteína ligada al retinol, estado férrico, linfocitos totales, colesterol, PCR, hormonas sexuales, vitaminas y elementos traza. La espirometría y las radiografías de tórax. Es el método apropiado para diagnosticar EPOC en individuos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma. Los pacientes con riesgo más alto de complicaciones pulmonares deben realizar espirometría incentiva, ejercicios de respiración profunda, fomento de la tos, drenaje postural, percusión y vibración, aspiración y deambulación, respiración con presión positiva intermitente, presión positiva continua en vías respiratorias y uso selectivo de una sonda nasogástrica para aliviar la náusea, vómito o distensión abdominal posoperatorios a fin de reducir el riesgo posoperatorio. Un factor independiente de aumento de la mortalidad es el bajo peso corporal. El peso corporal en la época avanzada es considerado un factor independiente de riesgo de mortalidad, mientras que la ganancia de peso revierte el efecto negativo de un peso corporal reducido. Un peso corporal bajo se debe a una ingesta nutricional pobre, a un gasto metabólico aumentado o a ambos. La ingesta inadecuada de alimentos y el escaso apetito son los objetivos primarios de la intervención sobre estos pacientes. Estos dos problemas significan que los pacientes con EPOC luchan para cubrir sus necesidades nutricionales. La depleción de proteínas y minerales vitales como calcio, magnesio, potasio y fósforo contribuyen a la alteración del funcionamiento de los músculos respiratorios. Hay dos objetivos principales en el tratamiento del hipermetabolismo que se produce en la época estable. 1. La prevención de la pérdida de peso y 2. La prevención de la pérdida de masa corporal magra. Se pueden lograr estos objetivos asegurando lo siguiente: frecuentes ingestas de pequeñas cantidades nutricionalmente densas. El paciente toma la comida principal cuando el nivel de energía está en su máximo, calorías, proteínas, vitaminas y minerales adecuados para mantener un peso adecuado, deseable. Disponibilidad de alimentos que requieren escasa preparación y pueden calentarse fácilmente en un horno de microondas. Limitación de alcohol a menos de 2 bebidas al día. Un periodo de reposo antes de las comidas. Las personas con EPOC tienen un mal pronóstico cuando padecen una malnutrición que les predispone a infecciones. La pérdida de peso supone una sobrecarga para los músculos respiratorios, lo que contribuye a la aparición de insuficiencia respiratoria aguda.
Estos pacientes pueden presentar desnutrición, sobrepeso u obesidad que puede determinarse según su IMC. La desnutrición y obesidad se relaciona con mayor grado de inflamación. A su vez, los pacientes obesos muchas veces tienen más de 2 componentes del síndrome metabólico, además que los individuos obesos fumadores presentan mayor mortalidad y resistencia a la insulina. Muchos factores afectan el estado nutricional durante la progresión de la enfermedad. Vigilar el peso corporal y el IMC es importante porque son marcadores del estado nutricional de los pacientes. Pueden subestimar la extensión de la alteración nutricional. Las evidencias actuales sugieren que un patrón prudente de dieta ayuda a proteger a los fumadores frente a la desnutrición. Una combinación de asesoramiento nutricional y de sustitución de la nicotina parece optimizar los buenos resultados. Los estudios han demostrado una relación inversa entre el hierro dietético y la ingesta de calcio y el riesgo de EPOC. La anemia por deficiencia de hierro aparece entre el 10 y 30% de estos pacientes. La corrección de la anemia y la deficiencia de hierro por transfusiones sanguíneas o tratamiento intravenoso con hierro mejora la disnea en los pacientes con EPOC. Los objetivos primarios de la atención nutricional de los pacientes con EPOC son la nutrición, el mantenimiento de un índice adecuado de masa corporal magra con relación al tejido adiposo, un correcto balance de líquidos, el tratamiento de las interacciones fármaco-nutrientes y la prevención de la osteoporosis. Métodos de valoración subjetiva del estado nutricional como la evaluación subjetiva global y la escala Nutritional Assessment son buenos predictores de pacientes con riesgo alto de desarrollar complicaciones de desnutrición. Diagnóstico clínico. Los 3 síntomas cardinales de EPOC son disnea, tos crónica y producción de esputo, y el síntoma de presentación temprana más común es disnea con el ejercicio. Algunos síntomas menos comunes son la aparición de sibilancias y opresión torácica. Cualquiera de estos síntomas se pueden desarrollar de forma independiente y con intensidad variable. No existe el marcador nutricional ideal, pero la combinación de varios parámetros simples puede ayudar a diagnosticar mejor los casos de desnutrición. Se dispone de diversas medidas para la estimación nutricional, divididas básicamente en antropométricas y bioquímicas. Disnea es la falta de aire, constituye una de las manifestaciones físicas más molestas y angustiantes y tal vez sea más agobiante que el dolor. Los pacientes con EPOC moderada severa tienen variabilidad en su sintomatología, disnea, tos, estupo, sibilancias o presión torácica. Los síntomas empeoran en el curso del día o en el transcurso de la semana. Empeoran en las mañanas, siendo el peor momento para estos pacientes. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? No fumar y evitar el contacto con personas que fuman. Mantener una alimentación saludable, realizar una actividad física, evitar la exposición continua al humo de las estufas de leña, no permanecer en lugares con polvo, vapores químicos o sustancias que se puedan inhalar. Consejos para mejorar la calidad de vida en un enfermo de EPOC. Dejar de fumar para frenar la progresión, control médico para ajustar la medicación, realizar actividad física, fisioterapia respiratoria, beber abundante agua y tomar líquidos en comidas, ya sean caldos o jugos, plan de alimentación adecuado. La finalidad del tratamiento nutricio es la prevención de la pérdida de peso, prevención de la pérdida de masa magra, mantener un equilibrio adecuado entre masa magra y tejido adiposo, control de peso en pacientes con sobrepeso y obesidad, evitar caquexia en el paciente, mejorar la dificultad para masticar o tragar por la falta de aire. Características dietéticas. Los hidratos de carbono que sean de 30 a 35% de calorías diarias, en alimentos ricos en hidratos de carbono complejos. Estos se deben controlar mucho y deben de ser inferior a las recomendaciones de la dieta normal. En lípidos de 45 a 50% de calorías diarias. El consumo de grasas es importante ya que supone un esfuerzo ventilatorio menor que al consumir hidratos de carbono. Producen menos CO2.
Se recomienda que sean provenientes de grasas vegetales y pescados azules. Las proteínas del 15 al 20%, 1 a 2 gramos de proteínas por kilogramos de peso corporal al día. Personalizar el aporte de proteínas en función del estado físico y nutricional de la persona. Los micronutrientes. Se recomienda un aporte de vitamina C, E, betacarotenos y selenio. Pacientes con EPOC tienen mermada su calidad de vía respiratoria, debido a que tienen dificultad para respirar, y esto hace que las actividades cotidianas sean complicadas para efectuar, como es comer de forma adecuada, por lo que necesitan realizar modificaciones en su dieta, lo que puede ayudar en su calidad de vida, por lo que se recomienda lo siguiente. En algunos casos será necesario hacer uso de soporte nutricional, iniciando con 35 kilocalorías por cada kilogramo de peso al día, e ir subiendo progresivamente dependiendo del grado de tolerancia del paciente. Fraccionar la dieta de 5 a 6 tomas para aligerar la carga respiratoria al comer. Preferir dieta blanda y a temperatura templada. No tomar los alimentos muy calientes ni muy fríos puede provocar sensación de ahogo o tos. Si el paciente utiliza oxígeno, deberá usarlo durante y después de la comida, ya que el acto de comer y la digestión requieren de energía, lo que aumenta la necesidad de oxígeno. Comer sentado, masticar bien la comida, evitar alimentos flatulentos como leguminosas, coles, vegetales de hoja cruda, bebidas con gas, papa, camote, yuca, entre otros. Los gases pueden provocar disnea. Limitar ingesta de sal. El exceso de sodio puede hacer que se retengan líquidos que puede dificultar la respiración. Limitar el consumo de café, ya que puede interferir con alguno de los medicamentos y puede hacer sentir nervioso. Beber por lo menos 1.5 litros de agua al día, en pocas cantidades, preferentemente después de las comidas principales, y si se presenta hinchazón en tobillos, comentarle al profesional de la salud para indicar la cantidad de líquidos a beber. Utilizar variedad de condimentos para reemplazar el uso de sal. Evitar el consumo de embutidos como chorizo, salchichón, aderezos, quesos maduros, comida rápida, bebidas alcohólicas y refrescos, ya que estos pueden aumentar la inflamación de tejidos, lo que afecta la función pulmonar. Si hay problema de disnea, se recomienda llevar una dieta blanda, fácil de masticar y que tenga textura suave. Optar por cocinar los alimentos al vapor, hervidos, horneados o a la plancha. No consumir alimentos muy grasosos y evitar los alimentos fritos. Soporte nutricional en el paciente con EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC se presenta una importante alteración de su estado nutricional. La pérdida de peso tiene un efecto negativo en el curso clínico de estos pacientes. Las causas incluyen un desbalance energético, un incremento en las citoquinas, hipoxia y uso de glucocorticoides. El soporte nutricional está usualmente indicado como terapéutica o como apoyo en el tratamiento. Soy Elena Gómez, para servirles, muchas gracias. Conclusión. Como futura nutrióloga, es esencial conocer ampliamente el manejo del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Realizar una evaluación del estado nutricional completa, realizando la historia clínica, nutriológica, con la recopilación de toda la información que integra el ABCD de la nutrición, ya que al realizar de manera integral esta información se puede llegar a realizar un análisis completo para emitir un diagnóstico nutricio certero. Los pacientes con EPOC necesitan en las fases más agudas soporte nutricional. La EPOC es una causa de las patologías que presentan mayor hospitalización. La desnutrición es un factor de gravedad. La pérdida de peso y la malnutrición proteico-calórica son aspectos que tienen los pacientes con EPOC y más con enfisema. Las reservas pulmonares se agravan con la pérdida progresiva de peso. La asociación desnutrición-EPOC es muy grave,
También el bajo peso y la pérdida importante de masa magra se encuentran relacionadas a la gravedad e incluso muerte. Es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero es prevenible y tratable. Las alteraciones nutricionales son frecuentes, causa discapacidad grave a largo plazo y muerte, por lo que por parte del equipo multidisciplinario, la intervención nutriológica es muy importante para ayudar a la disminución de las molestias que el paciente pueda tener, también una mejor calidad de vida.